Rodrigo Beltrán miró nerviosamente su reloj. Las manecillas marcaban las 4:45. La reunión con Victoria estaba programada para hace media hora, y él entendía perfectamente que su retraso solo intensificaría su ya irritado estado de ánimo. El proceso de divorcio se había prolongado durante 3 meses, convirtiéndose en una guerra agotadora donde cada parte intentaba encontrar el punto débil del oponente. Saliendo del coche cerca del elegante restaurante El Granado, Rodrigo se ajustó la corbata y se dirigió a la entrada. El establecimiento era famoso no solo por su exquisita cocina, sino también por su ambiente tranquilo. Precisamente por eso Victoria había insistido en reunirse aquí. Mañana habría una importante audiencia judicial, y ella quería discutir la posibilidad de un acuerdo amistoso. Rodrigo no creía en la sinceridad de sus intenciones, pero rechazar las negociaciones sería imprudente. En la entrada del restaurante, apoyado contra la pared, había un chico delgado de unos 11 años. La ropa le colgaba como un saco, su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos eran enormes y cautelosos, como los de un animal salvaje. Timoteo, así se presentó después el niño, extendió la mano con una frase ensayada. Ayúdeme, por favor, tengo hambre. Rodrigo se detuvo. Podría haber pasado de largo, como hacían decenas de personas a diario, pero algo en este chico tocó una fibra en su alma. Quizás recuerdos de su propia infancia, cuando el dinero apenas alcanzaba para el pan. Quizás pensamientos sobre Iván, su hijo de 6 años, a quien arriesgaba perder debido a las batallas judiciales. Sin pensarlo, Rodrigo sacó su billetera y le entregó al chico un billete de 5,000. Timoteo se quedó inmóvil, sin creer a sus ojos. Sus dedos temblaban cuando tomó el dinero. Gracias, señor, susurró. Muchas gracias. Cómprate algo bueno para comer, asintió Rodrigo y se apresuró hacia el interior. El restaurante lo recibió con luz tenue, música suave y el aroma de platos caros. La anfitriona lo condujo a una mesa junto a la ventana, donde ya estaba sentada Victoria. Su casi ex esposa lucía impecable, vestido claro, peinado cuidado, maquillaje ligero que realzaba su belleza. Pero Rodrigo ya había aprendido a ver detrás de esa máscara la tensión y la irritación. Llegaste tarde, dijo ella fríamente, sin levantar la vista del menú. Perdón, el tráfico, respondió Rodrigo, sentándose frente a ella. Siempre encuentras excusas. Victoria levantó la vista hacia él, con reproche en la mirada. Incluso ahora, cuando se trata del futuro de nuestro hijo. Rodrigo se ajustó nerviosamente la corbata, conteniendo una respuesta brusca. Ella dominaba magistralmente la manipulación, haciéndolo sentir culpable en cualquier situación. Durante los años de vida en común se había acostumbrado a estos juegos, pero el divorcio había agudizado todo al límite. Estoy aquí, Victoria. Hablemos. Victoria fingió estudiar el menú, aunque Rodrigo notó que ya había pedido algo. En la mesa había copas con vino y platos con aperitivos. Pedí para ti sopa de setas, dijo ella inesperadamente con suavidad. ¿Recuerdas cómo te gustaba en este restaurante? Rodrigo se puso en guardia. La repentina amabilidad de Victoria siempre precedía algún golpe. Pero asintió. Gracias. Los siguientes minutos pasaron en un silencio tenso. Victoria se arreglaba nerviosamente el cabello, mirando constantemente su reloj. Rodrigo intentaba iniciar la conversación sobre la audiencia de mañana, pero ella respondía con monosílabos, evidentemente perdida en otros pensamientos. Luego sonó el teléfono de Rodrigo, se disculpó y salió 5 minutos dirigiéndose hacia los baños. La llamada era de su socio, y estaba obligado a responder. En ese momento el camarero trajo las sopas, 2 platos humeantes en platos blancos como la nieve. Rodrigo para entonces ya había regresado. Terminando la conversación, se sentó a la mesa, listo para continuar la charla con Victoria. Disculpa, necesito ir al baño, se levantó ella repentinamente, agarrando su bolso. Rodrigo la siguió con la mirada, sorprendido por su comportamiento. Algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. Victoria siempre había sido emocional, pero hoy su nerviosismo parecía excesivo incluso para ella. El aroma de la sopa era delicioso,
y Rodrigo ya se había acercado a la cuchara cuando escuchó pasos apresurados. Señor. Señor, espere. Se dio la vuelta y vio a ese mismo chico al que acababa de dar dinero. Timoteo se abría paso entre las mesas, sin prestar atención a las miradas indignadas de los comensales. El guardia de seguridad ya se dirigía hacia él, pero el chico logró acercarse a Rodrigo. No coma la sopa. Exhaló, agarrando a Rodrigo de la manga. Por favor, no la coma. ¿Qué? Rodrigo lo miró sin comprender. Su mujer, ella. Timoteo miró hacia la puerta del baño. Vi cómo echaba algo en su sopa. Polvo blanco, de un paquetito pequeño. Rodrigo sintió como un escalofrío recorría su espalda. Miró el plato de sopa, luego al chico. ¿Estás seguro? Sí. Lo juro. Estaba junto a la ventana, mirándolos, quería agradecerle otra vez. Y vi cómo ella se inclinó sobre el plato, sacó algo de su bolso y lo echó en su plato. Luego miró alrededor y entonces llegó usted, y ella fue rápidamente al baño. El guardia finalmente llegó hasta ellos. Joven, está prohibido que personas ajenas estén aquí. Espere, Rodrigo levantó la mano. Eduardo, conozco a este chico. Deme un minuto. Eduardo Chacón, un hombre alto de unos 50 años con rostro severo, asintió y retrocedió, pero no se fue, las reglas de seguridad eran ley para él. Rodrigo miró atentamente a Timoteo. El chico no mentía, eso se veía por su mirada asustada pero decidida. El niño se arriesgó al irrumpir aquí, sabiendo que lo echarían, posiblemente llamarían a la policía. Pero vino a advertir. ¿Qué hizo ella con el paquete? Lo tiró en el basurero cerca del baño. Lo vi. Rodrigo sintió cómo la ira hervía en su interior. Así que por eso Victoria había insistido tanto en esta reunión. Y ella misma había pedido el plato para él. Por eso estaba tan nerviosa. Eduardo llamó al guardia. Revise, por favor, los basureros cerca del baño de mujeres. Busque un paquetito pequeño o restos de envoltorio. ¿Qué sucede? Frunció el ceño el guardia. Es posible que alguien haya echado algo en mi plato. Se lo pido, es muy importante. Eduardo, que había trabajado en seguridad durante 20 años, estaba acostumbrado a confiar en su intuición. Asintió y se dirigió hacia los baños. Rodrigo se volvió hacia Timoteo. Gracias por advertir. Espera aquí, ¿está bien? ¿Tienes hambre? Pide algo. El chico asintió, todavía temblando por la emoción vivida. Y pidió al camarero una hamburguesa y una cola para llevar. Victoria regresó varios minutos después. Su rostro estaba tranquilo, pero Rodrigo ahora veía detrás de esa calma una ansiedad mal ocultada. ¿Qué hace aquí este desarrapado? Miró con desdén a Timoteo. Es mi invitado, respondió Rodrigo uniformemente. ¿Tu invitado? Rodrigo, ¿has perdido completamente la razón? Vinimos a discutir cosas serias, y tú traes vagabundos de la calle. Hablaremos de esto más tarde. Y ahora quiero escuchar por qué estás tan preocupada. No estoy preocupada. Respondió ella demasiado bruscamente. En ese momento regresó Eduardo. En su mano, envuelto en una servilleta, yacía un trozo de paquete transparente con restos de polvo blanco. Encontré esto en el basurero, dijo. Justo encima, significa que fue tirado recientemente. El rostro de Victoria palideció. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. Victoria, dijo Rodrigo en voz baja, ¿qué es esto? Yo. No sé de qué hablas. No mientas. El chico vio cómo echaste algo en mi sopa. Él miente. Ese mendigo miente para conseguir más dinero. Rodrigo se levantó lentamente, mirando a la mujer con la que había vivido 8 años. Veía miedo en sus ojos y entendía que había sido atrapada. Eduardo, invite al gerente, por favor. Y no permita que nadie se vaya hasta que aclaremos esto. El guardia asintió y se acercó al mostrador de la anfitriona. Rodrigo sacó su teléfono. ¿Qué haces? Victoria lo agarró del brazo. Llamo a mi abogado. Y posiblemente a la policía. No. Rodrigo, espera,
puedo explicarlo todo. ¿Explicar? La miró con amargura. Explica cómo ibas a envenenar al padre de tu hijo un día antes del juicio. No iba a envenenarte. Gritó ella, y varios comensales se dieron la vuelta. Solo. Soraya dijo. ¿Soraya? Rodrigo recordó a la amiga de su esposa, que siempre lo miraba con antipatía mal disimulada. ¿Tu amiga te aconsejó hacer esto? Victoria se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros temblaron. Pero Rodrigo ya no sentía lástima, solo fría furia y profunda decepción. La mujer en quien confiaba, la madre de su hijo, acababa de intentar tenderle una trampa de la manera más vil. Al mostrador se acercó el gerente del restaurante, Miguel Lozano, un joven con traje estricto. ¿Qué sucedió? Rodrigo explicó brevemente la situación. Miguel frunció el ceño, miró la sopa, luego a Victoria. Vi cómo esta dama se inclinaba sobre la mesa cuando el camarero llevaba pedidos a la mesa vecina, dijo lentamente. Me pareció extraño, pero pensé que solo estaba arreglando la vajilla. Esto fue la gota que colmó el vaso. Rodrigo marcó el número de su abogado, Sebastián Paredes. Sebastián, necesito urgentemente tu ayuda. Ven a El Granado. Inmediatamente. Mientras esperaban al abogado, Rodrigo pidió empacar la sopa en un recipiente. El gerente llamó al jefe de cocina y juntos cuidadosamente trasvasaron el contenido del plato a un recipiente estéril. Victoria permanecía sentada con las manos caídas sobre las rodillas, llorando en silencio. Pero Rodrigo ya no cedía a estas lágrimas. Demasiadas veces ella lo había manipulado a través de las emociones y ahora finalmente veía el verdadero rostro de la persona con quien compartía su vida. Timoteo estaba de pie junto a la pared. Rodrigo se acercó a él y se puso en cuclillas. Eres muy valiente. Gracias por no temer decir la verdad. ¿Y usted seguro que no comió la sopa? Preguntó ansiosamente el chico. Seguro. Gracias a ti. Es que usted fue amable. No pude quedarme callado. Rodrigo sintió gratitud hacia este niño. Este chico de la calle resultó ser más honesto y noble que la mujer que le había jurado amor. Sebastián Paredes llegó en 20 minutos. Al enterarse de lo sucedido, inmediatamente comenzó a actuar, interrogó al gerente y al chico, fotografió las pruebas materiales. El abogado trabajaba con claridad y profesionalismo, entendiendo que esta situación cambiaba completamente el panorama de la audiencia judicial de mañana. Victoria intentaba justificarse, pero sus palabras sonaban cada vez menos convincentes. Admitió que Soraya Romero efectivamente le había aconsejado echar un sedante en la comida de Rodrigo para luego poder acusarlo de consumir sustancias prohibidas. Ella dijo que si encontraban algo sospechoso en tu sangre, el tribunal nunca te daría a Iván, sollozaba Victoria. Solo quería proteger a mi hijo. ¿Proteger? Rodrigo la miraba con incredulidad. Querías calumniarme, quitarme los derechos parentales y obtener toda la propiedad. No te escudes en el cuidado del niño. Ella no respondió, entendiendo que ya no había nada más que decir. Cuando todas las formalidades estuvieron arregladas, Rodrigo salió a la calle. Timoteo lo esperaba en la entrada, mordiendo otro trozo de la hamburguesa. El crepúsculo caía sobre la ciudad, se encendían las primeras farolas y los transeúntes se apresuraban en sus asuntos, sin prestar atención al chico delgado con ropa gastada. ¿A dónde irás? Preguntó Rodrigo. A la estación de trenes. Allí paso la noche. ¿Solo? El chico asintió. En su mirada no había autocompasión, solo aceptación de su destino. Rodrigo reflexionó por un momento, luego dijo decididamente, ven conmigo. Te has ganado una cena normal y un techo sobre tu cabeza al menos por hoy. Los ojos de Timoteo se llenaron de incredulidad y esperanza al mismo tiempo. ¿De verdad? Pero ya comí hoy una hamburguesa. Es mucho, de verdad. Vámonos. Se subieron al coche. Rodrigo encendió la calefacción, la tarde primaveral era fresca. El chico permanecía sentado en silencio, temiendo romper el momento, como si temiera que todo esto resultara ser un sueño. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?
Preguntó cuidadosamente Rodrigo, saliendo a la avenida. 6 meses, respondió Timoteo. Desde que murió mamá. No tuve padre. Ni familiares tampoco. ¿Y los servicios de protección de menores? Me escapé del orfanato. Allí era. Malo. Rodrigo no siguió preguntando. Entendía que detrás de esa corta palabra malo se escondía toda una historia de dolor y humillación. El chico había aprendido a sobrevivir, había aprendido a no confiar en los adultos, pero al mismo tiempo conservó la capacidad de distinguir el bien del mal. Salvaste mi vida hoy, dijo Rodrigo. O al menos mi salud y mi futuro. Usted me dio dinero. Le debía algo. No le debes nada a nadie, Timoteo. Actuaste correctamente simplemente porque era honesto. El chico guardó silencio, reflexionando sobre estas palabras. Por delante había un largo camino, tanto para Rodrigo, quien tendría que lidiar con las consecuencias de la acción de Victoria, como para Timoteo, cuya vida podría cambiar para siempre. Pero ahora, en este momento, en el cálido interior del automóvil, ambos sentían que lo peor había quedado atrás. La verdad había vencido a la mentira, y la justicia había triunfado gracias al coraje de una pequeña persona. El apartamento de Rodrigo estaba ubicado en el piso 12 de un complejo residencial en un distrito prestigioso. Timoteo caminaba detrás de él por el pasillo, mirando a su alrededor con asombro sin disimular. Piso de mármol, espejos en marcos dorados, todo esto le parecía al chico decorados de otro mundo. Pasa, no te cohibas. Rodrigo abrió la puerta y encendió la luz. Amplia sala de estar con enormes ventanas, muebles cómodos, cuadros en las paredes. Timoteo se quedó inmóvil en el umbral, sin atreverse a entrar. Estoy sucio, dijo en voz baja. Ensuciaré todo. Tonterías. Ahora te mostraré el baño, te arreglarás. Tengo ropa que te servirá. Mientras Timoteo se bañaba, Rodrigo llamó a Sebastián Paredes. El abogado se quedó en el restaurante, terminando de formalizar todos los documentos necesarios. Obtuvimos las grabaciones de las cámaras de seguridad, informó Sebastián. Victoria está registrada en el video. Efectivamente echó algo en tu plato. La calidad de la grabación es excelente, se ve todo claramente. Eso es bueno, Rodrigo caminó por la sala. ¿Y qué hay de la muestra de sopa? La enviaron al laboratorio para un análisis express. Los resultados estarán mañana por la mañana. Pero ya me contacté con un toxicólogo conocido, pedí acelerar el procedimiento. Para medianoche deberíamos tener una conclusión preliminar. Excelente. ¿Qué dijo Victoria cuando hablaste con ella? Sebastián guardó silencio unos segundos. Está en pánico. Intentó irse, pero Eduardo no la dejó. Luego comenzó una histeria, te acusó de engaño, al chico de mentir. Cuando le mostré las imágenes de las cámaras, se derrumbó. Acusó nuevamente a Soraya Romero de haberla convencido de echarte un sedante. ¿Sedante? Rodrigo frunció el ceño. Según sus palabras, debía ser un simple somnífero fuerte. Soraya le aseguró que simplemente te dormirías en el coche de camino a casa, ella llamaría a la ambulancia, te harían análisis y en tu sangre encontrarían una sustancia prohibida. Esto sería fundamento para acusarte de consumir sustancias prohibidas. Y el tribunal me quitaría los derechos parentales, terminó Rodrigo. Exactamente. Además, pondrían en duda tu capacidad como director del negocio. Victoria obtendría todo, el niño, la propiedad y la pensión alimenticia. Rodrigo sintió como estaba listo para explotar de indignación. Respiró profundamente, obligándose a calmarse. ¿Qué hacer ahora? Mañana por la mañana obtendremos los resultados del análisis. Si se confirma la presencia de una sustancia prohibida, presentamos una solicitud al tribunal. Todas las pruebas las tenemos, video, testimonios de testigos, pruebas materiales, confesión de la propia Victoria. ¿Y Soraya? Con ella es más complicado. Victoria afirma que Soraya le dio el polvo e instrucciones, pero no hay pruebas directas. Sin embargo, en la audiencia de mañana podemos exigir que la llamen como testigo. Bien. Gracias, Sebastián.
Manténme informado. Rodrigo colgó el teléfono y se dio la vuelta. Del baño salió Timoteo, limpio, con camiseta y pantalones cortos. El cabello mojado, el rostro sonrosado por el agua caliente. Ahora sí que es otra cosa, sonrió Rodrigo. ¿Comerás? Timoteo asintió, sin despegar la vista del suelo. Rodrigo fue a la cocina y comenzó a preparar la cena. Nada complicado, huevos revueltos con tocino, tostadas, té. El chico comía con avidez, como guardando provisiones, pero con cuidado, intentando no ser descortés. Timoteo, Rodrigo se sentó frente a él, necesito hacerte algunas preguntas. Es importante para el juicio de mañana. No quiero ir al juzgado, dijo rápidamente el chico, levantando los ojos asustado. No es obligatorio ir allí. Pero necesito que confirmes, en caso necesario, lo que viste hoy. Cada detalle. Timoteo dejó de comer. Está bien. Repetiré todo lo que vi. Tengo buena memoria. Solo que no quiero que me lleve la policía y me devuelvan al orfanato. No tienes que tener más miedo. Haré todo lo posible para que nadie te lastime más. Y respóndeme otra vez, ¿por qué decidiste advertirme? Preguntó Rodrigo. Podrías simplemente irte. El chico lo miró seriamente. Usted es el primero en estos 6 meses que me miró como a una persona. Todos los demás pasaban de largo, se daban la vuelta, como si yo no existiera. Y usted se detuvo. Me dio no calderilla, sino dinero de verdad. Sin desprecio en los ojos. No podía permitir que le pasara algo malo. Rodrigo sintió como algo se apretaba en su pecho. Este niño de 11 años había vivido más que muchos adultos, pero no perdió la capacidad de compasión. El teléfono sonó cerca de medianoche. El abogado Sebastián. Recibimos los resultados preliminares del análisis express, su voz sonaba tensa. Rodrigo, allí no había simplemente un preparado sedante. Había una mezcla de benzodiazepinas en una dosificación que superaba varias veces la terapéutica. Habla en términos humanos. Si hubieras comido esa sopa, en 20 minutos te habrías sentido tan mal que no habrías podido mantenerte en pie. Alteración de la coordinación, confusión, posible pérdida de conciencia. Si te hubieras puesto al volante en ese estado, habría sido una amenaza directa a la vida. Tuya y de los demás. Rodrigo escuchaba en silencio, respirando pesadamente por la indignación. Esto ya no es simplemente un intento de tenderte una trampa antes del juicio, continuó Sebastián. Es una amenaza real a la salud. Posiblemente, incluso a la vida. Dependiendo de la reacción individual del organismo, tal dosis podría causar paro respiratorio. Es decir, ¿Victoria intentó matarme? Jurídicamente, no. No hubo intención de asesinato. Pero creó una situación que podría llevar a un desenlace fatal. Esto ya es un delito grave. ¿Qué cambia en nuestra estrategia para mañana? Todo. No presentamos simplemente una solicitud de reconocimiento de sus acciones como abuso de derecho. Exigimos la desacreditación completa de su posición, limitación en los derechos parentales y evaluación psicológica obligatoria. Con tales pruebas, el tribunal estará de nuestro lado. ¿Y mi hijo? ¿Iván se queda con ella? Después de la audiencia de mañana, difícilmente. El tribunal tomará medidas para asegurar la seguridad del niño. Residencia temporal contigo es la variante más probable. Rodrigo cerró los ojos. Quería que su hijo viviera con él, pero no de esta manera. No a través de la revelación de la madre como una persona capaz de un crimen. Bien. Mañana nos reuniremos antes de la audiencia. Después de colgar, Rodrigo regresó a la sala. Timoteo estaba sentado en el sofá, envuelto en una manta, y miraba por la ventana a la ciudad nocturna. ¿No puedes dormir? Preguntó Rodrigo. No estoy acostumbrado, el chico sonrió. Cálido, silencioso, seguro. Ya me había desacostumbrado de esto. Timoteo, mañana necesitaré ir al juzgado. ¿Puedes quedarte aquí o te llevo a donde me digas? ¿Puedo ir con usted? ¿Al juzgado? Sí. De pronto necesita mi ayuda. Soy testigo.
Solo que sin policía. Rodrigo reflexionó. La presencia del chico podría ser útil si el juez quisiera escuchar su testimonio directamente. Por otro lado, arrastrar a un niño a la sala del tribunal, donde se discutirán detalles desagradables. Lo decidiremos mañana por la mañana, dijo. Y ahora acuéstate a dormir. Te haré la cama en el sofá. Timoteo obedientemente se acomodó bajo la manta. Rodrigo apagó la luz y fue al dormitorio, pero no pudo dormir durante mucho tiempo. Los pensamientos no le daban paz. Recordaba a Victoria, a aquella de quien se enamoró hace 8 años. Brillante, emocional, un poco ingenua, que se reía de sus bromas y creía en su futuro común. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se convirtió en una persona capaz de echar veneno en su comida? Rodrigo entendía que Victoria siempre había sido ansiosa, dependiente de la opinión ajena. Soraya encontró en ella terreno fértil para sus manipulaciones, alimentando miedos y resentimientos. Pero esto no era justificación. Victoria tomó una decisión. Podría haberse negado, podría haber acudido a un psicólogo, podría haber intentado resolver los problemas civilizadamente. En cambio, decidió destruir al padre de su hijo. La mañana comenzó temprano. Rodrigo se despertó a las 6, se duchó, preparó el desayuno. Timoteo se levantó detrás, ayudó a poner la mesa. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. ¿Decidiste, irás conmigo? Preguntó Rodrigo. Sí. Quiero estar cerca, si hace falta. Bien. Solo que tendremos que encontrarte ropa decente. En camiseta y pantalones cortos no te dejarán entrar al juzgado. Fueron al centro comercial. Rodrigo compró a Timoteo ropa interior, calcetines, jeans, camisa, chaqueta, botas, mochila. El chico se probaba las cosas con la cautela de una persona que teme acostumbrarse a algo y luego perderlo. ¿Todo esto es mío? Preguntó, mirando las bolsas con las compras. Tuyo. ¿Pero por qué? Solo conté la verdad. Porque eres una buena persona, Timoteo. Y las buenas personas merecen un buen trato. Al edificio del juzgado llegaron media hora antes del inicio de la audiencia. Sebastián Paredes ya los esperaba en el vestíbulo, con un maletín de cuero repleto de documentos. Todo está listo, dijo, estrechando la mano de Rodrigo. Los materiales fueron entregados al juez. Victoria está aquí, con su abogado. Se ve mal. ¿Soraya está con ella? No. Soraya no se presentó. Envió un certificado de enfermedad. Muy conveniente. Significa que se acobardó. Exactamente. Pero podemos exigir su citación forzosa para la próxima audiencia. Rodrigo asintió. Sentía una extraña calma. Todo lo que se podía hacer ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar la decisión del tribunal. ¿Y ese mismo chico está aquí? Sebastián miró a Timoteo. Sí. Timoteo Cordero, mi testigo y... Rodrigo titubeó, sin saber cómo llamar su relación. Amigo, terminó Timoteo, y Rodrigo sonrió. Sí. Amigo. Sebastián se acercó al chico. Timoteo, es posible que el juez quiera interrogarte. No tengas miedo, solo di la verdad. Exactamente lo que viste. Ninguna suposición, ninguna conjetura. Solo hechos. ¿Entendido? Entendido. Bien hecho. Todo estará bien. Pasaron a la sala de audiencias. Victoria estaba sentada en la mesa del demandado, junto a su abogado. Realmente se veía terrible, pálida, con ojos rojos, en un traje negro estricto. Cuando Rodrigo entró, ella levantó la vista hacia él, llena de súplica y desesperación. Pero Rodrigo no sentía lástima. Pensaba en Iván, en cómo el niño sufriría al saber que su madre intentó dañar a su padre. Pensaba en Timoteo, quien se arriesgó para salvar a un extraño. Pensaba en que la justicia debe triunfar. El juez entró, una mujer de mediana edad con toga negra. La audiencia comenzó. La juez Alejandra Carmona anunció el orden del día, y la sala se sumergió en un silencio tenso. Rodrigo estaba sentado junto a Sebastián,
sintiendo cómo su corazón latía aceleradamente. Timoteo se acomodó silenciosamente en el pasillo en una silla, con las manos sobre las rodillas e intentando no llamar la atención. Antes de examinar las cuestiones principales del proceso de divorcio, comenzó la juez, revisando los documentos. El representante del demandante presentó una solicitud de emergencia para incorporar al caso nuevas circunstancias que tienen importancia fundamental. Abogado Paredes, exponga la esencia. Sebastián se levantó, se abrochó la chaqueta y habló con voz clara y segura. Su señoría, ayer por la noche la demandada Victoria Beltrán realizó acciones dirigidas a causar daño a la salud de mi cliente y falsificar las circunstancias del caso. Tenemos pruebas irrefutables. El abogado de Victoria, Pedro Salas, se sobresaltó nerviosamente, evidentemente no esperando tal declaración. Victoria palideció, sollozó y bajó la cabeza. Continúe, la juez Carmona frunció el ceño. Sebastián sacó del maletín una carpeta con documentos y comenzó a exponer metódicamente los hechos. La reunión en el restaurante. El pedido de los platos. La salida de Victoria al baño. El testimonio del testigo menor de edad Timoteo Cordero, quien vio cómo la demandada echaba polvo blanco en la sopa del demandante. El hallazgo del paquete con restos de sustancia. Las grabaciones de video de las cámaras de seguridad del restaurante. Además, Sebastián puso sobre la mesa del juez un sobresellado, presentó los resultados del análisis exprés del contenido del plato, realizado por un laboratorio independiente. En la sopa se encontraron benzodiazepinas en una dosificación que supera 4 veces la norma terapéutica permitida. La juez abrió el sobre y estudió atentamente el documento. Su rostro se volvía cada vez más severo. Abogado Salas, ¿puede su cliente comentar estas acusaciones? Pedro Salas intercambió miradas con Victoria, quien estaba sentada encogiéndose. Él se inclinó hacia ella, susurraron sobre algo, y el abogado se levantó. Su señoría, mi cliente reconoce el hecho de agregar la sustancia al plato, pero insiste en la ausencia de mala intención. Actuó bajo la influencia de un tercero, quien la convenció de que era necesario para proteger los intereses del niño. ¿Bajo la influencia de un tercero? La juez Carmona levantó una ceja. Explique. Victoria se levantó lentamente. Su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Mi amiga Soraya Romero. Ella dijo que Rodrigo intentaría quitarme a mi hijo. Que usaría su dinero y conexiones para presentarme como una mala madre. Propuso. Victoria titubeó, propuso echarle un sedante. Dijo que si se dormía al volante, se podría llamar a la policía, hacer análisis, y entonces el tribunal vería que consume sustancias prohibidas. Es decir, ¿planeaba fabricar pruebas de que su esposo consume sustancias prohibidas? La voz de la juez se volvió helada. No sabía que era tan peligroso. Sollozó Victoria. Soraya dijo que era simplemente un somnífero. Que no pasaría nada grave. Solo quería proteger a Iván. ¿Proteger de quién? Preguntó bruscamente la juez. Del padre que lo mantiene, le proporciona educación, pasa tiempo regularmente con él. ¿O proteger sus intereses materiales en este divorcio? Victoria no respondió, inundada de lágrimas. Rodrigo la miraba y no reconocía a la persona con quien había vivido 8 años. ¿Dónde estaba aquella mujer a quien amó? ¿Acaso siempre fue capaz de esto, y él simplemente no lo notó? Solicito interrogar al testigo Timoteo Cordero. Está esperando en el pasillo, continuó Sebastián. Él observó directamente las acciones de la demandada y puede confirmar todas las circunstancias. La juez miró al secretario, pidió llamar a un psicólogo, para lo cual anunció un receso de 1 hora. Después del receso apareció en la sala una mujer psicóloga de mediana edad con gafas. Conversó con Timoteo y anunció al tribunal que el testigo menor de edad estaba listo para dar testimonio. Joven, acérquese, por favor, dijo la jueza a Timoteo. Timoteo se levantó y se acercó inseguro a la tarima donde estaba sentada la juez. Se veía tan pequeño e indefenso en esta sala, llena de adultos decidiendo destinos ajenos. ¿Cómo te llamas? Timoteo Cordero. Tengo 11 años. Timoteo,
¿Entiendes lo que es decir la verdad? Sí, entiendo. La verdad es cuando cuentas lo que realmente pasó, sin invenciones. Correcto. Cuéntanos qué viste ayer por la noche cerca del restaurante El Granado. Timoteo respiró profundamente y comenzó a relatar. Su voz era baja pero firme. Hablaba lentamente, eligiendo las palabras, intentando ser lo más preciso posible. Describió cómo estaba junto a la ventana, cómo vio a Victoria inclinándose sobre el plato, cómo echó el polvo y rápidamente miró alrededor. ¿Está seguro de que era precisamente esta mujer? La juez señaló a Victoria. Absolutamente seguro. Vi su rostro. Llevaba un vestido claro, cabello oscuro. Era ella. Gracias, Timoteo. Puedes regresar a tu lugar. El chico asintió y rápidamente se alejó hacia el banco, donde lo esperaba la psicóloga. Rodrigo notó cómo temblaba, y puso su mano en su hombro en señal de apoyo. La juez Carmona miró a Victoria. Ciudadana Beltrán, ¿comprende la gravedad de lo que hizo? No solo intentó calumniar al padre de su hijo. Creó una amenaza real a su vida. Según la conclusión de los expertos, la dosis de sustancia era tan grande que podría llevar a un paro respiratorio. No lo sabía. Gritó Victoria. Lo juro, no lo sabía. Soraya dijo que era seguro. ¿Dónde está ahora esta Soraya Romero? Preguntó la juez. No se presentó, respondió Sebastián. Presentó un certificado de incapacidad temporal. Qué conveniente, la juez golpeó con el bolígrafo sobre la mesa. Bien. Cito obligatoriamente a Soraya Romero para la próxima audiencia como testigo. También ordenó una evaluación psicológica de la ciudadana Beltrán para valorar su estado mental y capacidad de cuidar adecuadamente del menor. Victoria levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No. Soy normal. No necesito ninguna evaluación. Esto no es discutible, cortó fríamente la juez. Sus acciones evidencian problemas serios con el control de impulsos y la capacidad de tomar decisiones ponderadas. Hasta obtener los resultados de la evaluación, limito temporalmente su comunicación con el hijo Iván. Las reuniones se realizarán exclusivamente en presencia de un representante de los servicios de protección de menores. No. Victoria se levantó de un salto. No puede quitarme a mi hijo. No se lo quito, corrigió la juez. Garantizo su seguridad. Una mujer capaz de lo que usted hizo representa un peligro potencial para los demás, incluido su propio hijo. Jamás haría daño a Iván. Jamás. Eso lo mostrará la evaluación. Y mientras tanto, el niño reside temporalmente con el padre. Demandante Beltrán, ¿tiene la posibilidad de proporcionar a su hijo condiciones de vivienda adecuadas? Rodrigo se levantó. Sí, su señoría. Tengo un apartamento de 3 habitaciones, ingresos estables, horario flexible de trabajo. Puedo proporcionar completamente las necesidades de mi hijo. Bien. La decisión se formalizará en 24 horas. La audiencia sobre las cuestiones principales del divorcio se pospone 2 semanas hasta obtener los resultados de la evaluación y escuchar el testimonio de la testigo Romero. La juez se levantó, y todos los presentes se pusieron de pie tras ella. Victoria se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Su abogado intentaba calmarla, pero ella no reaccionaba, sumida en su propia desesperación. Rodrigo, Sebastián y Timoteo salieron al pasillo. El abogado se frotaba las manos satisfecho. Excelente resultado. Mejor de lo que esperaba. La juez está claramente de nuestro lado. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Rodrigo. Victoria pasará la evaluación. Lo más probable es que los psicólogos registren sugestionabilidad elevada, ansiedad, tendencia a acciones impulsivas bajo la influencia del estrés. Esto no significa que sea demente, pero pondrá en duda su capacidad de tomar decisiones correctas respecto a la crianza del niño. ¿Y Soraya? La citarán obligatoriamente. Intentará negarlo todo, pero el testimonio de Victoria ya está registrado. Además podemos solicitar sus conversaciones telefónicas, correspondencia. Si realmente manipuló a Victoria,
encontraremos las pruebas. Bien, Rodrigo asintió. Gracias por el trabajo, Sebastián. Siempre a tu disposición. Nos contactaremos en unos días, discutiremos los próximos pasos. El abogado se fue, y Rodrigo se quedó con Timoteo en el pasillo. El chico guardaba silencio, mirando por la ventana a la ciudad primaveral tras el cristal. Lo hiciste excelente, dijo Rodrigo. Hablaste con claridad y seguridad. Tenía miedo, admitió Timoteo. Pero recordé que debía decir la verdad. Como usted enseñó. Eres un valiente. Vámonos de aquí, es demasiado sombrío. Salieron a la calle. Era un cálido día de abril, brillaba el sol, en los árboles brotaban las yemas. Rodrigo respiró profundamente el aire fresco, sintiendo cómo se liberaba la tensión de las últimas 24 horas. ¿Quieres helado?, preguntó. ¿Se puede? Los ojos de Timoteo se iluminaron. Por supuesto. Entraron a la cafetería más cercana y pidieron una porción de helado con chocolate cada uno. Sentado junto a la ventana, Rodrigo observaba al chico, que comía lentamente, alargando el placer. Timoteo evidentemente se había desacostumbrado hacía mucho de tales alegrías simples. Rodrigo, preguntó en voz baja el chico, ¿qué será de mí ahora? ¿A qué te refieres? Bueno. Usted no puede cuidar de mí eternamente. No soy su pariente. Tarde o temprano tendré que volver a la calle o al orfanato. Rodrigo guardó silencio, meditando la respuesta. Realmente no había pensado en planes a largo plazo. Todo sucedió tan rápidamente que simplemente actuó según las circunstancias. Pero ahora, mirando a Timoteo, entendía que no podía simplemente dejar al chico volver a esa vida cruel. Timoteo, ¿te gustaría vivir en condiciones normales? Ir a la escuela, tener tu propia habitación, no preocuparte por la comida y el techo sobre tu cabeza. Por supuesto que me gustaría, el chico sonrió tristemente. Pero esas cosas no les pasan a personas como yo. ¿Por qué no? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Puedo formalizar la tutela sobre ti. Tengo suficientes medios para proporcionarte todo lo necesario. Salvaste mi vida, Timoteo. Permíteme ayudarte a cambio. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. ¿Realmente quiere esto? ¿O solo siente lástima por mí? Lo quiero, dijo firmemente Rodrigo. Eres una buena persona. Honesto, valiente, decente. Hay pocas personas así, y seré feliz si te conviertes en parte de mi familia. Pero usted ya tiene un hijo. Iván. Puede que no le guste que alguien más viva con ustedes. Iván tiene 6 años. Siempre soñó con un hermano. Creo que se harán amigos. Timoteo guardó silencio. Rodrigo veía cómo luchaba con la esperanza, sin permitirse creer en la posibilidad de un giro feliz del destino. Piénsalo, dijo suavemente Rodrigo. Nadie te obliga. Pero si aceptas, haré todo para que nunca más te encuentres en la calle. Regresaron a casa cerca de la tarde. Rodrigo llamó a los servicios de protección de menores, acordó una reunión para el día siguiente. Mientras tanto necesitaba ir donde Victoria y recoger a Iván. El niño vivía con su madre los últimos 3 meses, desde el inicio del proceso de divorcio, y ahora había que explicarle que se mudaba con su padre. El apartamento de Victoria estaba en otro distrito. Rodrigo subió al 4º piso y tocó el timbre. Abrió la niñera, una mujer mayor de rostro bondadoso. Buenas tardes, Nina Fuentes. Vengo por Iván. Pase, Rodrigo. El niño está en su habitación, jugando. Rodrigo pasó a la habitación infantil. Iván estaba sentado en el suelo, rodeado de cochecitos, y contaba algo entusiasmado a los juguetes. Al ver a su padre, se levantó alegremente de un salto. Papá. ¿Viniste? Hola, hijo, Rodrigo lo abrazó. Recoge los juguetes, nos vamos a mi casa. ¿Para siempre? Iván lo miró sorprendido. Sí, para siempre. Ahora vivirás conmigo. ¿Y mamá? Mamá te visitará. Pero vivirás conmigo. ¿Por qué? Rodrigo se puso en cuclillas para estar al nivel de los ojos de su hijo. Verás,
Mamá está un poco cansada ahora y necesita descansar. Y yo te extrañé mucho y quiero que estés cerca. ¿Tú quieres vivir con papá? Claro que quiero. Iván resplandeció. Tienes un apartamento genial. Y se pueden ver dibujos animados hasta tarde. Bueno, con los dibujos animados ya veremos, sonrió Rodrigo. Pero sí, viviremos juntos. Y además, tendrás un hermano mayor. Un hermano. Iván abrió los ojos como platos. De verdad, de verdad. Se llama Timoteo, tiene 11 años. Creo que se harán amigos. Recogieron las cosas de Iván, ropa, juguetes, libros, y se fueron. De camino a casa Rodrigo pensaba en cómo había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer era un hombre divorciado solitario, agotado por las dificultades judiciales. Hoy era padre de 2 niños, a quienes les tocaba aprender a vivir juntos y convertirse en familia. Timoteo los esperaba en casa. Había logrado preparar la cena, pasta simple con salchichas, pero sirvió la mesa cuidadosamente, según todas las reglas. Al ver a Iván, sonrió tímidamente. Hola. Soy Timoteo. Y yo soy Iván. El niño corrió hacia él. Papá dijo que eres mi hermano ahora. Bueno. Si no te opones. No me opongo. ¿Tienes juguetes? ¿Quieres jugar con cochecitos? Y así de simple, de manera infantil, se hicieron amigos. Rodrigo estaba en el umbral de la cocina, observando cómo 2 niños completamente diferentes encontraban un lenguaje común. Iván, mimado con atención y amor y despreocupado. Timoteo, que había visto demasiado para sus años. Pero ambos eran buenos niños, dignos de amor y cuidado. La tarde transcurrió en un ambiente hogareño tranquilo. Cenaron, vieron dibujos animados. Rodrigo acostó a los niños a dormir. Estaba sentado en la sala, terminando su té, y pensaba en el día de mañana. Por delante había mucho trabajo, formalización de la tutela, adaptación psicológica de Timoteo, explicación de la situación a Iván. Pero sentía que estaba haciendo lo correcto. La vida le había dado una lección inesperada. A veces la salvación viene de donde no esperas. A veces el bien regresa con bien. Y a veces la familia se crea no por lazos de sangre, sino por elección del corazón. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en ajetreos y preocupaciones. Rodrigo formalizaba documentos para la tutela temporal de Timoteo, llevaba al chico a la escuela y a Iván al jardín infantil, se ocupaba del negocio y se preparaba para la próxima audiencia judicial. La niñera de Iván ahora venía a casa de Rodrigo y ayudaba con los niños. Sebastián Paredes llamaba regularmente, informando sobre el avance de la preparación. La evaluación psicológica de Victoria dio resultados predecibles. Los especialistas registraron ansiedad elevada, tendencia a decisiones impulsivas en situaciones estresantes, alto grado de sugestionabilidad. Recomendaron un curso de psicoterapia y limitación de la comunicación con el niño hasta la estabilización del estado. Victoria se reunió con Iván 2 veces durante estas 2 semanas, ambas veces en presencia de un psicólogo representante de los servicios de protección de menores. Lloraba, abrazaba a su hijo, prometía corregirse. Iván no entendía por qué mamá estaba tan triste e intentaba consolarla, lo que solo agravaba su estado. Rodrigo no experimentaba satisfacción por su sufrimiento. Simplemente hacía lo que debía hacer, proteger a sus hijos y restablecer la justicia. Timoteo gradualmente se adaptaba a la nueva vida. Los primeros días caminaba por el apartamento como temiendo romper o ensuciar algo. Se despertaba temprano, él mismo ordenaba su cama, intentaba ayudar con las tareas domésticas. Rodrigo entendía que el chico todavía no creía que esto fuera en serio y para largo tiempo, pero con el tiempo Timoteo comenzó a relajarse. Se hizo amigo de Iván, quien percibía su aparición como la más grande aventura. Jugaban juntos, veían dibujos animados, construían ciudades con bloques. Timoteo era un hermano mayor paciente y cariñoso, e Iván lo adoraba incondicionalmente.
Rodrigo inscribió a Timoteo en la escuela, en el mismo grado que le correspondía por edad. Los primeros días fueron difíciles. El chico se había retrasado del programa, se cohibía con los compañeros, temía responder en la pizarra. Pero los maestros fueron comprensivos, organizaron clases adicionales, y Timoteo comenzó a recuperarse. Llegó el día de la nueva audiencia judicial. Rodrigo se despertó temprano, preparó el desayuno para los niños, los envió con la niñera a la escuela y al jardín infantil. Timoteo lo abrazó fuerte en la despedida. Buena suerte hoy, dijo en voz baja. Gracias, Rodrigo le revolvió el cabello. Todo estará bien. En el edificio del juzgado, Sebastián Paredes ya lo esperaba, revisando otra pila de documentos. ¿Listo?, preguntó el abogado. Listo. Soraya Romero se presentó. Se ve nerviosa. Su abogado ya intentó acordar que su testimonio fuera aceptado por escrito, pero la juez rechazó. Quiere interrogarla personalmente. Excelente. Pasaron a la sala. Victoria estaba sentada en su lugar, notablemente más delgada y demacrada. Junto a ella se acomodó Soraya Romero, una mujer de 33 años, llamativa, con maquillaje provocativo y ropa cara. Estaba nerviosa, moviéndose en la silla, y evitaba mirar en dirección a Rodrigo. La juez Carmón entró, y la audiencia comenzó. Procedemos a examinar el caso, anunció. Hoy escucharemos el testimonio de la testigo Soraya Romero y tomaremos la decisión final sobre las cuestiones de custodia del menor Iván Beltrán, así como sobre la división de bienes. Soraya fue llamada a la tribuna. Se levantó lentamente y se acercó, manteniéndose enfatizadamente segura, pero Rodrigo veía cómo temblaban sus manos. Ciudadana Romero, comenzó la juez, ¿usted es amiga cercana de la demandada Victoria Beltrán? Sí, somos amigas desde hace 5 años. Cuéntenos sobre su participación en los eventos ocurridos el 14 de abril en el restaurante El Granado. No participé en ningún evento, Soraya levantó la barbilla. Ni siquiera estuve en ese restaurante. Pero Victoria Beltrán afirma que actuó siguiendo su consejo. Que usted le dio la sustancia y le instruyó cómo usarla. Victoria miente, respondió bruscamente Soraya. Intenta trasladarme la responsabilidad por sus acciones. Nunca le di ninguna sustancia ni le aconsejé echar nada en la comida. Victoria se levantó de un salto. Tú mientes, gritó. Tú lo planeaste todo. Dijiste que era la única manera de ganar el juicio. Orden en la sala. La juez golpeó con el mazo. Ciudadana Beltrán, siéntese. Tendrá la palabra después. Victoria se dejó caer en la silla, temblando de furia y desesperación. Soraya la miraba con frío desprecio. Ciudadana Romero, continuó la juez, tenemos registros de conversaciones telefónicas entre usted y la demandada. ¿Quiere familiarizarse? El rostro de Soraya palideció. ¿Qué registros? Por solicitud de la parte demandante, solicitamos la facturación de llamadas y, donde fue posible, registros de conversaciones. Sebastián se levantó y entregó a la juez otra carpeta. En particular, hay un registro de una conversación 2 días después del incidente. La juez encendió una grabación de audio. En la sala resonó la voz de Soraya, ligeramente distorsionada pero reconocible. Victoria, tú misma arregla en lo que te metiste. Y no te atrevas a decirle a nadie que ese polvo te lo di yo. Lo negaré todo. Rodrigo ahora seguro usará sus conexiones para presentarte como inadecuada. Comprará expertos, testigos, al juez. La voz de Victoria, insegura y asustada. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué hago ahora? Nada conmigo. Como puedas. Yo no tengo nada que ver. Tú debes tener tu propia cabeza sobre los hombros. La grabación terminó. En la sala se instaló un silencio pesado. Soraya permanecía de pie, pálida, sin poder articular palabra. ¿Qué dice ahora, ciudadana Romero? La juez la miró fríamente. Yo. Esto. La grabación podría estar montada. Soraya intentó objetar, pero su voz temblaba. La pericia confirmó la autenticidad de la grabación, dijo calmadamente Sebastián. No se encontraron rastros de montaje.
Soraya se quedó sin palabras. Su abogado se levantó, le susurró algo, pero ella apartó su mano. Actué en interés de Victoria. Gritó. Rodrigo Beltrán es un manipulador y un mentiroso. Usó a su esposa, le sacó todo y ahora quiere quitarle el niño. Esa es su opinión subjetiva, cortó la juez. Pero la instigación a un delito es un hecho objetivo. ¿Entiende que sus acciones pueden ser calificadas según el artículo del Código Penal? Yo. Tengo derecho a no responder sin abogado, Soraya retrocedió. Por supuesto. Pero primero terminemos este proceso, la juez se volvió hacia Victoria. Demandada Beltrán, ¿confirma que actuó bajo la influencia de Soraya Romero? Victoria asintió lentamente, mirando a su examiga con dolor y decepción. Sí. Ella me convenció de que era la única manera. Confié en ella. Era mi mejor amiga. Examiga, lanzó con sarcasmo Soraya. Siempre fuiste débil y tonta, Victoria. Intenté ayudarte y me traicionaste a la primera oportunidad. Basta. La juez golpeó nuevamente con el mazo. Ciudadana Romero, su testimonio está registrado. Retírese de la tribuna. Soraya regresó a su lugar, su rostro estaba distorsionado por la rabia. Rodrigo la observaba, sorprendido de cómo antes no había visto la verdadera esencia de esta mujer. Siempre le había parecido desagradable, pero él lo atribuía a antipatía personal. Ahora quedaba evidente que Soraya era una manipuladora tóxica, alimentándose de las debilidades ajenas. Se anuncia un receso de 1 hora para dictar sentencia, dijo la juez y se retiró a la sala de deliberaciones. Al regresar 1 hora después, la juez continuó. Procedemos a dictar la sentencia, anunció la juez. Habiendo examinado todos los materiales del caso, escuchado los testimonios de los testigos, estudiado las conclusiones periciales, el tribunal dispone lo siguiente. La sala se quedó inmóvil en espera. En primer lugar, las acciones de Victoria Beltrán se reconocen como abuso de derecho e intento de falsificación de pruebas. Sus demandas sobre la transferencia del negocio de Rodrigo Beltrán se rechazan completamente. Victoria se cubrió el rostro con las manos. En segundo lugar, considerando los resultados de la evaluación psicológica y las circunstancias del caso, el lugar permanente de residencia del menor Iván Beltrán se determina con el padre, Rodrigo Beltrán. No, gimió Victoria. En tercer lugar, la comunicación de Victoria Beltrán con su hijo se limita hasta completar un curso completo de psicoterapia. Las reuniones se realizan 2 veces al mes, en presencia de un representante de los servicios de protección de menores o un psicólogo. Victoria sollozó, sus hombros temblaban por los llantos. En cuarto lugar, Victoria Beltrán está obligada a pasar un curso de tratamiento con psiquiatra de duración no menor a 6 meses. Al finalizar el curso es posible revisar las condiciones de comunicación con el niño. La juez hizo una pausa, dando tiempo a los presentes para asimilar lo dicho. En quinto lugar, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen de la siguiente manera: un apartamento adquirido por los cónyuges durante el matrimonio pasa a Victoria Beltrán. El segundo apartamento, en el que reside el demandante, queda con él. El negocio de Rodrigo Beltrán, creado antes del matrimonio, permanece en su propiedad. Los ahorros conjuntos se dividen por mitades. Era una decisión justa. Rodrigo conservaba su negocio, obtenía a su hijo, pero Victoria no quedaba en la calle, recibía un apartamento y la mitad de los ahorros. En cuanto a Soraya Romero, la juez la miró severamente. Los materiales del caso serán entregados a las autoridades policiales para decidir sobre la apertura de un caso penal por instigación a delito. Soraya se levantó de un salto. Esto es ilegal. No hice nada. Usted incitó a otra persona a cometer un delito, y no importa que el delito no se consumara, respondió la juez. Esto está previsto en el Código Penal. El juicio no es competencia de este tribunal, pero las pruebas son suficientes para entregar el caso. El abogado de Soraya tomaba notas, entendiendo que su cliente había caído en una situación seria. La audiencia ha terminado, la juez se levantó. Todos se pusieron de pie. Victoria permanecía sentada con la cabeza sobre las manos, llorando inconsolablemente.
Su abogado intentaba decirle algo, pero ella no escuchaba. Soraya salió corriendo de la sala sin mirar atrás, su abogado se apresuró tras ella. Rodrigo y Sebastián salieron al pasillo. El abogado le estrechó la mano. Felicidades. Victoria completa en todos los puntos. Gracias, Sebastián. Sin ti no lo habría logrado. Es mi trabajo. Pero tú lo hiciste bien, no cediste a las provocaciones, actuaste razonablemente. Muchos en tu lugar habrían cometido tonterías. Rodrigo asintió. Realmente podría haber hecho un escándalo, podría haber arremetido contra Victoria con acusaciones, podría haber intentado vengarse. Pero eligió el camino de la ley y la justicia. Y funcionó. ¿Qué pasará con Victoria? Preguntó. Depende de ella misma. Si pasa la terapia, se recupera, podrá restablecer la relación con su hijo. Si no, las limitaciones permanecerán. El tribunal le dio una oportunidad. Pero en cualquier caso, las autoridades policiales se interesarán por ella, la juez les entregará el material. Y allí se verá. ¿Y Soraya? Con ella igual. La instigación a delito es un artículo serio. Puede recibir sentencia condicional, puede ser real. Depende del fiscal y del juez en el caso penal. Rodrigo salió a la calle y respiró profundamente. La guerra de 3 meses había terminado. Ganó, pero la victoria no traía triunfo, solo cansancio y alivio. El teléfono sonó. Timoteo. Rodrigo, ¿cómo salió todo? Bien, Timoteo. Todo terminó. Iván se queda con nosotros. ¿De verdad? De verdad. Del auricular se escuchó un grito alegre, luego la voz de Iván. Papá. Timoteo dijo, ahora siempre viviré con ustedes. ¿Es verdad? Es verdad, hijo. Voy a casa, pronto estaré. ¡Hurra! Hornearemos un pastel. La niñera prometió enseñarnos. Rodrigo sonrió. En casa lo esperaban 2 niños que ya se habían convertido en familia. Las dificultades quedaban atrás, por delante había una nueva vida. Se subió al coche y se dirigió a casa, allí donde lo esperaban. La justicia había triunfado, la mentira fue desenmascarada, y el bien venció al mal. Exactamente como debe ser. Por el camino recordó aquella tarde junto al restaurante, cuando le dio dinero a Timoteo. Un simple acto de bondad lo cambió todo. Si hubiera pasado de largo, si no se hubiera detenido, ahora su vida sería completamente diferente. Posiblemente estaría en el hospital o peor. Posiblemente habría perdido a su hijo y el negocio. Pero el destino dispuso otra cosa. Lo unió con un chico que resultó ser más honesto y noble que muchos adultos. Y ahora ambos tenían una oportunidad para la felicidad. Rodrigo estacionó cerca de casa y subió en el ascensor. Al abrir la puerta, escuchó risas infantiles y sintió el olor a repostería. Timoteo e Iván estaban en la cocina, manchados de harina, y amasaban algo diligentemente en un tazón. La niñera Nina Fuentes los ayudaba. Papá llegó. Iván corrió hacia él. Rodrigo levantó a su hijo en brazos, lo abrazó. Timoteo estaba junto a la estufa, sonriendo tímidamente. Decidimos celebrar, dijo. Horneamos una tarta de manzana. La verdad, no sé si salió bien. Salió bien, respondió Nina Fuentes. Sí, dijo con certeza Rodrigo. Ahora todo nos saldrá bien. Y en ese momento realmente creía en ello. Eran una familia. No perfecta, con una historia compleja, pero real. Y eso era suficiente. 3 meses pasaron desapercibidos. El verano entró en sus derechos, llenando la ciudad de calor y luz. La vida de Rodrigo Beltrán cambió irreconociblemente, pero estos cambios traían alegría, no inquietud. Timoteo oficialmente se convirtió en su tutelado. Todos los documentos fueron formalizados, el chico obtuvo certificado, póliza médica. Ya no era un niño de la calle, era miembro de la familia. Rodrigo observaba cómo el niño florecía día tras día. Desapareció la cautela en los ojos, apareció rubor saludable en las mejillas y confianza en los movimientos.
En la escuela Timoteo se recuperó en todas las materias. Los maestros notaban su diligencia y capacidades. Parecía recuperar el tiempo perdido, absorbiendo conocimientos con la avidez de una persona que durante demasiado tiempo estuvo privada de la posibilidad de aprender. Especialmente bien se le daban las matemáticas, los números se ordenaban en su cabeza fácil y naturalmente. Iván adoraba a su hermano mayor. Se convirtieron en amigos inseparables, a pesar de la diferencia de edad. Timoteo mostraba paciencia y cuidado, ayudando al pequeño en todo, jugando con él, protegiéndolo de ofensas. Iván respondía con amor y confianza ilimitados. Rodrigo amplió el apartamento, comprando el vecino. Ahora cada niño tenía su propia habitación, más una sala común. Timoteo durante mucho tiempo no podía creer que tenía un espacio personal, donde podía hacer lo que quisiera, sin temer que lo echaran. El negocio de Rodrigo se desarrollaba exitosamente. Terminando con las dificultades judiciales, pudo concentrarse completamente en el trabajo. La producción recibió un gran pedido, hubo que contratar trabajadores adicionales. La situación financiera se estabilizó, apareció confianza en el mañana. Mientras tanto, las autoridades policiales abrieron un caso penal contra Victoria y Soraya. El tribunal las encontró culpables de preparación para un delito que no consumaron. Les asignaron sentencia condicional de 3 años a cada una. Victoria pasó la mitad del curso de psicoterapia. Rodrigo se comunicaba con su médico, quien notaba progreso. Ella comenzó a darse cuenta de los patrones de su comportamiento, aprender a manejar la ansiedad, asumir responsabilidad por sus decisiones. Era un camino largo, pero ella lo recorría. Las reuniones con Iván se realizaban una vez cada 2 semanas. Las primeras veces fueron difíciles, Victoria lloraba, el niño se ponía nervioso, sin entender por qué mamá estaba tan triste. Pero gradualmente la situación mejoró. Victoria aprendió a controlar las emociones, enfocarse en el niño, no en sus propias vivencias. Iván nuevamente comenzó a alegrarse de los encuentros con su madre. Una vez, después de otro encuentro, Victoria pidió a Rodrigo hablar. Se reunieron en un café, territorio neutral, donde ambos se sentían tranquilos. Gracias por aceptar, y gracias por Iván, dijo en voz baja, revolviendo el café. Se ve feliz. Lo está. Realmente feliz, confirmó Rodrigo. Tiene un hermano, se llevan excelente. Supe sobre Timoteo por Iván, Victoria levantó los ojos. Hiciste una buena acción, Rodrigo. Timoteo me salvó la vida. Lo menos que podía hacer era darle un hogar. Guardaron silencio. Entre ellos ya no había esa tensión de antes. La ira se había consumido, los resentimientos perdieron agudeza. Solo quedaron cansancio y comprensión. Quiero disculparme, Victoria apretó la taza con ambas manos. Por todo lo que hice. Estuve equivocada. Cedí al miedo y permití que Soraya me manipulara. Soraya solo usó lo que ya estaba dentro de ti, dijo suavemente Rodrigo. Miedo, inseguridad, deseo de controlar la situación a cualquier precio. Ella no implantó esto en tu cabeza, simplemente lo dirigió en cierta dirección. Lo sé. Mi doctor dice lo mismo, Victoria sonrió tristemente. Me di cuenta de muchas cosas en estos meses. Cómo usaba a las personas, cómo transfería la responsabilidad a otros, cómo no sabía manejar la ansiedad. Fui una mala esposa, Rodrigo. Y una mala madre. No fuiste mala, objetó Rodrigo. Fuiste una persona con problemas que no sabía resolverlos. Pero estás trabajando en ello. Eso es lo principal. ¿Y tú me perdonaste? Rodrigo reflexionó. ¿La había perdonado? La ira se fue, eso es seguro. Pero perdonar significa soltar completamente, sin residuos. Estoy en camino de ello, respondió honestamente. Intentaste destruir mi vida, Victoria. Eso no se olvida en 3 meses. Pero veo tus esfuerzos. Veo que estás cambiando. Y me alegro por ti. Gracias, Victoria limpió una lágrima. Continuaré. Quiero volver a ser una madre normal para Iván.
Quiero que no se avergüence de mí. Él no se avergüenza. Es simplemente pequeño y no entiende todas las complejidades. Para él sigue siendo mamá, a quien ama. Hablaron un poco más, discutieron el horario de reuniones, los éxitos de Iván. Se despidieron tranquilos, casi amistosamente. Rodrigo entendió que aquella mujer a quien amó hace 8 años, posiblemente aún existía en algún lugar dentro de Victoria. Solo que necesitaba pasar por el dolor para volver a ser ella misma. Sebastián Paredes se convirtió no solo en abogado, sino también en amigo de la familia. Visitaba, jugaba con los niños, daba consejos sobre cuestiones legales. Rodrigo le estaba agradecido por el profesionalismo y apoyo en tiempos difíciles. Eduardo Chacón, el guardia del restaurante que encontró aquel paquetito, también permaneció en sus vidas. Rodrigo lo invitó a una cena familiar, le agradeció por la ayuda. Eduardo era un hombre de pocas palabras, pero sinceramente se alegraba de haber ayudado a prevenir un delito. Miguel Lozano, el gerente que dio testimonio, recibió generosas propinas y palabras de agradecimiento. Simplemente hacía su trabajo y era atento, pero precisamente su observación ayudó a confirmar la versión de los eventos. En verano Rodrigo decidió llevar a los niños al mar. Alquilaron una casita en la costa, pasaron allí 2 semanas. Timoteo por primera vez en su vida vio el mar, permanecía en la orilla, sin poder despegar la vista de la infinita extensión azul. «Es tan hermoso», susurraba. Pensé que eso solo existía en cuadros. Iván chapoteaba en las olas, construía castillos de arena, atrapaba cangrejos en las rocas costeras. Timoteo lo ayudaba, pero a veces simplemente se sentaba en la arena y miraba el horizonte, como intentando grabar este momento para siempre. Por las tardes caminaban por el paseo marítimo, comían helado, miraban las puestas de sol. Rodrigo observaba a los niños y entendía que esto era la felicidad. No ruidosa, no ostentosa, sino silenciosa, hogareña, verdadera. Una tarde, cuando Iván ya dormía, Timoteo salió a la terraza donde estaba sentado Rodrigo. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Guardaron silencio, escuchando el ruido del oleaje. Luego Timoteo preguntó en voz baja, «Rodrigo, ¿no se arrepiente de haberme tomado?» «¿Qué?» Rodrigo lo miró sorprendido. «¿Por qué preguntas?» «Bueno. No soy hijo suyo. Y creo problemas. Necesita comprarme cosas, libros, comida. Gasta en mi tiempo y dinero». Rodrigo se volvió hacia el chico, puso su mano en su hombro. «Timoteo, escúchame atentamente. Tú no creas problemas. Haces mi vida mejor. Eres inteligente, bondadoso, una persona decente. Estoy orgulloso de que te hayas convertido en mi hijo. Y no importa que no estemos unidos por sangre. La familia no es solo biología. Es elección, cuidado, amor. ¿De verdad?» Los ojos de Timoteo brillaron. «¿De verdad? Eres mi hijo, Timoteo?» «Para siempre». El chico lo abrazó, fuerte, desesperadamente, como temiendo soltar. Rodrigo lo abrazó de vuelta, sintiendo como algo finalmente encontraba su lugar en el alma. Al regresar a casa, continuaron la vida ordinaria. Escuela, trabajo, tareas domésticas. Pero ahora era la vida de una verdadera familia, donde cada uno conocía su lugar y se sentía necesario. Victoria continuaba reuniéndose con Iván. Para finales del verano su estado se estabilizó tanto que el terapeuta recomendó ampliar el horario de reuniones. Ahora se veía con su hijo una vez por semana, y una vez al mes él se quedaba a dormir con ella. Iván se alegraba. Amaba tanto a papá como a mamá, y no entendía por qué no podían vivir juntos. Rodrigo le explicaba que a veces los adultos viven mejor separados, pero eso no significa que dejen de amar a sus hijos. Timoteo también se reunió con Victoria. Rodrigo temía cómo pasaría este encuentro, pero todo transcurrió tranquilo. Victoria agradeció al chico por haber salvado a Rodrigo, se disculpó por sus acciones. Timoteo aceptó las disculpas con dignidad, superando su edad. Para otoño la vida entró definitivamente en un cauce tranquilo. Rodrigo entendió que el pasado ya no lo agobiaba.
Miraba al futuro con optimismo y confianza. Una tarde de septiembre estaban sentados cenando, Rodrigo, Timoteo e Iván. Una cena familiar ordinaria, con conversaciones sobre la escuela, planes para el fin de semana, libros nuevos. Papá, Iván masticaba papas, ¿siempre viviremos juntos? Siempre, sonrió Rodrigo. ¿Y Timoteo también? ¿Y Timoteo también? ¿Y mamá? Mamá vivirá aparte, pero la verás a menudo. Bien, Iván asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a la comida. Timoteo cruzó miradas con Rodrigo y sonrió. En esa sonrisa había gratitud, amor y aceptación. Rodrigo respondió igual. Por la noche, acostando a los niños, Rodrigo pensaba en el camino que habían recorrido en 6 meses. Desde el encuentro casual junto al restaurante hasta una verdadera familia. Desde la desesperación y traición hasta la esperanza y el amor. La vida le enseñó una lección importante: el bien siempre regresa. Mostró misericordia a un chico hambriento, y ese chico le salvó la vida. Le dio a Timoteo un hogar, y Timoteo le dio su lealtad. Perdonó a Victoria, y ella obtuvo una oportunidad de mejorar. Rodrigo apagó la luz en la habitación de los niños, cerró la puerta y pasó a la sala. Tras la ventana ardían las luces de la ciudad, la vida continuaba. En algún lugar las personas amaban y odiaban, construían y destruían, salvaban y traicionaban. Pero aquí, en este apartamento, estaba su fortaleza. Su familia. Su felicidad, sufrida y merecida. Rodrigo se sirvió té, se sentó junto a la ventana. Miró la fotografía que estaba en el estante, los tres, en el mar, bronceados y felices. Iván ríe, Timoteo lo abraza por los hombros, Rodrigo está detrás, poniendo las manos sobre sus cabezas. Familia. Verdadera, no perfecta, con su propia historia y cicatrices, pero fuerte y amorosa. Rodrigo terminó el té y fue a dormir. Mañana sería un nuevo día, con nuevas preocupaciones y alegrías. Pero lo enfrentaría con la confianza de una persona que sabe que lo peor quedó atrás, y por delante solo está la vida.